Attitudable abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y la manera de crear sus trabajos. Hoy estoy muy feliz porque nos visita Catalina Hoffman. Cata es una reconocida experta internacional en el mundo senior y estimulación cognitiva. Ha dedicado más de 18 años a desarrollar un método, el método Hoffman, como su apellido, que ha cambiado la forma de entender el envejecimiento. Es autora de varios libros y hoy está aquí con nosotros. Bienvenida, Cata. ¿Cómo estás? Un gusto estar con vosotros. Me hacía muchísima ilusión. Y además hablar de algo tan mágico, ¿verdad? Y tan desconocido como es el cerebro y todo lo que se puede hacer, que me encanta que hoy en día, gracias a Dios, la gente sí se está interesando cada vez más. Los que llevamos ya más de 20 años trabajando en ello, pues es muy reconfortante, porque siempre el cerebro, cuando hemos hablado de ello, ha sido como... ¿Para qué? No lo entiendo. ¿Por qué me tengo que preocupar de ello? Así que estar hoy contigo es un placer, la verdad. Muchas gracias, Cata. Es cierto, tu último libro, Cumplir años con salud, y la importancia realmente, contanos cómo empezaste desde tan temprano, porque estamos hablando hace más de 20 años, con esta Sí, exacto. Con esta forma de devoción hacia ver, el cerebro, sí, claro. sobre todo es como tú muy bien dices, esta visión. Mira, yo empecé muy, muy jovencita, siempre, fíjate, yo tengo 43 años ahora y ya desde los 20 ya estaba pensando, me llamaba mucho la atención y sobre todo me sorprendía muchísimo que la gente no se ocupara de ciertas cosas, ¿no? Es decir, todos nos dicen pues que tenemos que dormir bien, que tenemos que alimentarnos de manera adecuada, beber agua, y nadie te hablaba nunca jamás de cómo podías tú cuidar tu cerebro, ¿no? ¿Por qué no se hablaban de las emociones? ¿Por qué no se hablaba más allá de lo que significaba cuidar un cerebro? Siempre se directamente hilaba a longevidad, siempre. Es decir, si tú tenías que cuidar tu cerebro era porque o tenías una demencia o tenías una pérdida de memoria. Y recuerdo perfectamente, me acuerdo muy bien los primeros días en que me contrataron como coordinadora de un departamento de rehabilitación en una residencia de adultos mayores, que fue cuando cambió literalmente mi vida, porque siempre me había llamado mucho la atención y yo ya había investigado desde muy prontito en la carrera, ya estaba estudiando el cerebro, veía cómo se comportaba, estudiaba qué se hacía en otros lugares del mundo, porque yo quería aprender a entrenarlo, ¿no? Y una de las primeras cosas que me sorprendía es que no había absolutamente nada, que si hablabas de entrenamiento cerebral, per se, si realmente decías, quiero aprender, enseñar a las personas a que cuiden su cerebro, todo el mundo siempre de lo que hablaba era de una patología en cuestión, ¿no? Has tenido un accidente cerebrovascular, o has tenido un Parkinson, o has tenido una demencia. Y yo decía, no, 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 si yo estoy hablando de prevención. No Mm. estoy hablando de enfermedad, estoy hablando del cerebro en las diferentes etapas de la vida. Y cuando empecé a trabajar con adultos mayores, ahí ya sí, el bofetón que me pegué fue el tal monumental que dije, ¿me están diciendo en serio que aquí hay 220 personas y que a todas se les está diciendo que tienen que estar sentados 8, 10 horas diarias haciendo un pato de un cuadernito de 0 a 2 años cuando es una persona de 70 ingeniero de telecomunicaciones? O sea, a mí eso me dejó completamente colapsada y dije, ¿cómo? O sea, nadie está hablando de rehabilitación, de mejora, y ahí es donde empecé no solo la pata de investigación, sino a implantar. Yo ya tenía mis técnicas, yo ya sabía, claro, no es lo que ahora, porque evidentemente estos 22 años, cada año que ha pasado he estudiado más y más, ¿no? Pero yo ahí ya empecé a decir, pero ¿cómo podemos clasificar a una persona solo por el hecho de los años que tiene? Simplemente por la edad. Mm. Simplemente porque sea más mayor que yo, tiene que estar peor a nivel cognitivo. Y era una pregunta que me hacía y además lo compartía con mis compañeros de trabajo. Y entonces me encontraba dos cosas. Me encontraba, por un lado, los compañeros que me decían, es que yo no sé hacerlo de otra manera, me han enseñado así. Entonces yo, pues si me dicen que tengo que poner a pintar, pues pongo a pintar. Y yo decía, no, no, pero si es que hay otras formas, yo te enseño. Entonces a ellos les faltaba mucha formación y luego me encontraba gente que me decía, mira, a mí me pagan por hacer esto y si me dicen que ponga un vídeo, lo pongo. Entonces me daba cuenta de que teníamos que cambiar muchísimo más de lo que yo pensaba, lo que es el pensamiento de lo que es el cerebro en sí.
Y ahí es donde el método empezó a dar la luz, porque yo ya lo tenía creado, ¿no? Desde muy, muy jovencita. Y a Claro. partir de ahí dije, no, yo tengo que demostrarle al mundo, uno, realmente qué es el cerebro, cómo se entrena a cualquier edad, los beneficios que puede tener y cómo siempre uno puede mejorar. Y así empezó mi historia, pues imagínate, 20 Qué años hace ya. genialidad, sí, realmente visionaria, porque cada vez más, como vos decís, es más cautivante y más desconocido, porque como vos decís, Sí, el cerebro, uy, sí, para mí, a no ser de que sea una enfermedad, nunca ni siquiera he traducido cosas relativas así tan exacto. específicas al cerebro. Exacto, y sobre todo que no las aprendemos, porque mucha gente me dice, pero ¿por qué tengo que cuidar mi cerebro? Y le digo, ¿por qué? Porque uno es tu bote salvavidas, es la manera en la que tú vayas cumpliendo años. Me da igual que tengas 20, que tengas 30 o que tengas 50, siempre se puede mejorar y siempre lo puedes cuidar. Cuando empiezas a hablar de esto y la gente dice, ¿en serio? Y yo ahora que, por ejemplo, estoy en una situación de estrés o tengo ansiedad o emocionalmente estoy preocupado, no me concentro, tengo la atención regular y yo, todo se mejora. Ahí es donde empecé a Sí, intentar explicar de una manera muy sencilla en qué consistía el entrenamiento, cómo era nuestro cerebro por dentro y qué cosas se podían hacer. Me di cuenta de que si tú a una persona le explicas de una manera muy sencilla que se pueden generar nuevas rutas neuronales, que realmente una persona de un niño de 4 años y una persona de 100 tienen el mismo número de neuronas y lo que les diferencia son las conexiones que hay entre las neuronas, que es lo que se llama las rutas neuronales, y que esas rutas neuronales las puedes ir creando tú. Claro, es el wow, ¿cómo? Y que el superpoder lo tenemos nosotros mismos, que no nos hace falta ir a buscar superhéroes fuera, porque nosotros somos los generadores de nuestro pensamiento y la corteza cerebral de nuestras emociones. Imagínate la maravilla que es eso a la hora de poder trabajar, ¿no? Y claro. entonces ahí es donde empecé toda mi labor, empecé a crear lo que se llama el neurofitness, que para mí era muy importante enseñar que igual que uno va al gimnasio o se quiere concentrar en hacer ejercicio físico, lo mismo habría que hacer con el cerebro y que no necesitamos tanto tiempo. Estamos hablando de 10, 15 minutitos al día para hacer esto, imagínate. ¿Cómo no vas a poder sacar ese tiempo? Sí, eso es también otra de las cosas que me encantan de tu método y de tus libros, que lo haces todo muy simple y Sí, práctico para la persona que no es experta ni científica ni mucho exacto. menos, de poder hacerlo realidad. Es que eso es lo más importante. Mira, el cerebro, ¿por qué está conformado? Te lo voy a contar. Todo el mundo sabe, ¿no? Que es un órgano que tenemos en la cabeza, que lo que pesa. No sabemos que está conformado por más de 100.000 millones de neuronas. Fíjate a lo que voy. Tenemos más neuronas en nuestro cerebro que estrellas en la Vía Láctea. Con eso te lo digo todo. 100.000 millones de neuronas y dentro de las cuales hacen sinapsis neuronales cada milisegundo. Y una sinapsis neuronal es cuando las dos neuronas en unos deditos largos que se llaman dendritas, unas y otras chocan, se conectan y eso es lo que es la sinapsis y trasladan la información. Tú imagínate ahora mismo tú y yo que estamos aquí tan concentradas, tan a gustito, la fiesta que hay en nuestros cerebros, porque de manera involuntaria todas están sinaptando, todas las neuronas están felices. Claro. Bueno, lo que no sabemos es que dentro de nuestro cerebro tenemos tres áreas. Las zonas neuronales sanas y activas, que esas son las que tú normalmente siempre utilizas. ¿Vale? Pues son las que en tu día a día, desde chiquita, has ido estimulando, desarrollando de manera innata, luego la carrera, lo que has estudiado, luego a lo que te estés dedicando. Pues, por ejemplo, si yo soy matemático, pues tendré las áreas del cálculo súper desarrolladas y no soy consciente porque las utilizo siempre, ¿vale? Entonces, eso son zonas neuronales sanas y activas. Esto es muy importante. Pero tenemos otras dos zonas en nuestro cerebro que no le prestamos nada de atención. Unas son las zonas neuronales que se pueden deteriorar sin que tú te des cuenta. Por ejemplo, no haces el ejercicio suficiente y no sube el suficiente oxígeno. Puedes tener una hipertensión y no ser consciente. Muchas son las cosas que pueden hacer, no te estás alimentando de manera adecuada, que tu cerebro tenga zonas que se puedan lesionar, ¿vale? Y luego están las terceras, la tercera zona de nuestro cerebro, que es lo que yo llamo las neuronas Netflix. ¿Y por qué las llamo las Me neuronas encantan las Netflix? Netflix.
porque dije, ¿de qué manera puedo explicarle al mundo qué significa una neurona Netflix? Por eso le puse ese nombre, porque son neuronas que están sentaditas en su sofá con su cervecita viendo las series estupendamente, importante, viendo las series estupendamente, y ahí están muy cómodas, pero están sanas. Entonces, esas neuronas son la salvación del cerebro. Ahí es donde está la reserva cognitiva, que la reserva cognitiva es el bote salvavidas cuando el cerebro, imagínate, tú estás haciendo un día normal, con tu actuación normal y tienes una crisis de estrés tremendo y te quedas bloqueado o te quedas en blanco o ibas a ir a un lugar y dices, ¿y ahora qué iba a hacer? No me acuerdo. Ese momento en el que el cerebro necesita ayuda, si tú tienes esas Netflix activadas, el cerebro va a decir, espérate, estoy en situación de peligro, pero tengo aquí a mis hermanas que me van a venir a ayudar. ¿Vale? Y ahí tú ya has preparado al cerebro para esto. Si no tienes esas zonas activas, pues puedes tener muchos más despistes. Evidentemente ese estrés va a hacer que tengas lagunas, momentos que te quedas como en blanco, déjà vu, y ya está, pero porque el cerebro no sabe que puede tener ayuda, porque está acostumbrado. Tú ten en cuenta todo, una hilera de coches que siempre van por la misma carretera, boom, 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 siempre. Están acostumbrados a ir por la misma carretera. Si un día en esa carretera hay un accidente o hay obras, te quedas parado y dices, ¿y ahora qué hago? No puedo pasar. Eso es cuando no tienes las Netflix activadas. Cuando las tienes activadas, tú vas en tu coche por la carretera y de repente hay obras y dices, no pasa nada porque voy a tomar un túnel por allá o me voy a desviar por este otro camino y aprenden. Eso es la creación de las nuevas rutas. Por eso es tan importante aprender, uno, dónde tenemos cada uno nuestras neuronas Netflix y dos, hacer ejercicios para estimularlas. ¿Por qué? Y te voy a contar. Hay una diferencia muy importante entre mantenimiento y entrenamiento. ¿Qué me dice todo el mundo? Cata, no, yo cuido mucho mi cerebro, yo hago sopas de letras y sudokus. Y digo, vamos a ver. Lo primero, si tú haces todas las semanas sudokus y sopas de letras, eso me parece fenomenal porque te está relajando. Estás manteniendo las áreas que tienes bien, pues que están muy bien porque ya estás acostumbrado. Pero eso no es entrenar tu cerebro. Eso para nada. Y todo el mundo, ¿cómo que no? Digo, no. Cuando tú desarrollas un área que utilizas siempre, es mantenimiento. Cuando tú estimulas un área nueva, te sacas y sales de tu zona de confort y te fuerzas a hacer algo que normalmente no haces, eso es entrenamiento. Entonces, para generar las nuevas rutas neuronales tenemos que entrenar. El mantenimiento no nos sirve. Entonces, que todo el mundo no se crea que porque lee y le gusta leer o porque hace un sudoku, una sopa de letras, eso significa que ya cuida su cerebro, porque no. Lo está manteniendo, que no está nada mal, pero no es suficiente. Claro, en mi caso, por ejemplo, o como traductora, que estoy todo el tiempo en la computadora traduciendo, y digo, bueno, estoy ejercitando mi cerebro, porque como decís, leo, pienso, mi cerebro está activo, mi trabajo no es artesanal o manual, sino de la mente, pero sin embargo, como vos decís, tengo momentos que voy al supermercado o algo y no me Y te acuerdo una quedas. palabra. Ay, ¿qué tenía que comprar? Pero si yo sabía, si no lo anoto o tengo algunos Pues eso es ayudas, porque tienes digamos. ahí a tus Netflix que tienen que empezar a trabajar. Eso Claro. es un síntoma clarísimo. O sea que aunque uno utilice constantemente su No mente tiene nada y que su ver. trabajo, está manteniendo, no entrenando. Ahí voy, porque siempre recuerda, las áreas que tú utilizas siempre en tu día a día, como es tu caso como traductora, ya va involuntariamente, ya van como máquinas, Claro. boom, 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 boom. Cuanto más trabajes, más entreno tienes en eso y están mejor. Pero esas son zonas que ya están bien, pero estás dejando de lado el resto de zonas que normalmente no utilizas en tu día a día. Zonas que has dejado aparcadas porque como no las necesitas, no las usas. Si es que Claro. es así de simple. Pero ¿qué pasa? Que tú necesitas generar constantemente nuevas rutas neuronales. Es que no somos conscientes que nosotros creamos de 60 a 70 mil pensamientos día. Dios. Nuestro cerebro crea entre 60 y 70 mil pensamientos al día. Tú imagínate el volumen y la cantidad de procesamiento que eso supone. Si tú no estimulas las Netflix, las zonas que tienes sanas pero inactivas, esos pensamientos siempre van a ser los mismos y todos los días va a ser como el día de la marmota. Todos los días vas a generar nuevos pensamientos pero que son iguales que los de ayer. Y estás en un ciclo cerrado donde no estás permitiendo que el cerebro se estimule. Y necesitamos que el cerebro se estimule porque tiene que generar nuevas rutas.
querida, lo más importante del cerebro es darle la libertad de poder crear y sobre todo que no se ancle en las emociones, porque tú ten en cuenta que esto es algo que muy poca gente sabe. Cuando nosotros creamos en los pensamientos, va totalmente ligado a la corteza cerebral, que es la que crea las emociones. Entonces, el pensamiento que lo creas tú va atado a una emoción que la creas tú. No es lo que te influye del exterior, son emociones que lo sepas. ¿Vale? No, es que yo he tenido un mal día porque mira, ese me miró mal o porque este me... No, 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 no. No es por el entorno, es lo que tú, como tú ves el entorno. Yo siempre digo, pensar que esto es pensamiento vertical, no es pensamiento horizontal. ¿Vale? Pensamiento vertical es la conexión de mente con cuerpo. El pensamiento horizontal es cuando todo lo que te rodea influye en tu cuerpo. Claro. No es así. Entonces, ahí es lo que yo hablo del superpoder, las emociones. Es que somos capaces de transformar eso entonces. Somos capaces de que un pensamiento negativo o una emoción triste se convierta en un pensamiento positivo o una emoción alegre. Tú imagínate si aprendemos eso. Y más cuando estamos en situaciones de estrés, con todo lo que estamos viviendo ahora, que es tremendo, ¿no? Imagínate. Entonces, claro, es algo maravilloso y algo que tienes que saber y que todos nuestros oyentes tienen que saber también. Siempre se puede mejorar. Siempre. Me da exactamente igual la condición, si hay o no una patología. Sí, porque mucha gente me dice, ya, pero yo con mi lesión digo, no importa, porque siempre vamos a encontrar núcleos de tu cerebro que estén bien y a los que yo pueda entrenar y Claro. estimular. Sí, independiente también por ahí lo de hereditario, que sea de cada cerebro distinto de otro. Esa es otra palabra que da mucho miedo. Cuando Ujú, hay enfermedades como las demencias, a ver, la parte genética, uno, ujú. no siempre es hereditaria las patologías en función de cuáles, evidentemente, pero si hay algo de hereditario es un porcentaje muy chiquito. Entonces, por eso digo que no tengamos miedo, no tenemos, al igual que yo no quería que la gente etiquetara a las personas por la edad, tampoco le pongamos una etiqueta si hay una enfermedad. Es decir, no pensemos que una persona por tener una demencia no va a tener mejora, o una persona por tener un accidente cerebrovascular no puede mejorar, o un Parkinson. Todo el mundo puede mejorar. Otra cosa es que hablemos de cura, ojalá pudiéramos curar, pero Claro. mejorar sí. Entonces, por eso quiero mandar este mensaje de esperanza, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa, bueno, yo a mis años ya qué voy a hacer. No, a tus años no, es que da igual que tengas 30 u 80. Puedes hacer cosas. Claro. Entonces solo tenemos que aprender a cómo hacerlas. Hacerlas. Y si no, también como decís, si no ponemos en práctica este método y este entrenamiento, vamos directamente al Sí, abismo. qué te va a pasar? Sí, a ver, yo siempre digo, ¿el método Hoffman lo puedes usar o no? Por supuesto, es tu decisión. Igual que puedes ir al gimnasio o no, igual que puedes beber agua o no. Lo que yo estoy dando son herramientas para que tú estés lo mejor posible, para que tu cerebro esté lo más sano posible y para que cuando vayas cumpliendo años, por eso, ¿cuándo es la mejor edad para empezar? Yo trabajo con niños, con adolescentes, con mamis embarazadas, con adultos mayores, es que cualquier edad. Cada edad tiene un ciclo y un momento. Es decir, si estás hablando de un niño, pues estás muy focalizado en que desarrolle el aprendizaje bien. Si estás hablando ya de una etapa un poco más avanzada, niño preadolescente, estás conformando lo que se llama la poda neuronal, que es cuando se conforma la personalidad. Si estás hablando de una persona joven que ya va empezando, por ejemplo, ya es adolescente, no, ya es más mayor, pero que ya empieza a ir al instituto, luego a la universidad, pues la adolescencia requiere de otro tipo de técnicas y ejercicios. Cada ciclo de vida necesitas y cada situación es un mundo, pero todos, absolutamente todos pueden hacer cosas. Lo que sí yo digo, y eso sí quiero que lo sepas, es que para mí la edad mínima obligatoria de verdad tiene que ser a partir de los 40. O sea, eso es, todo el mundo a partir de los 40 tendría que estar haciendo neurofitness. Todo el mundo. ¿Por qué? Mira, a los 30 el cerebro madura, ¿vale? Entra en la fase de lo que se llama de madurez. Es decir, ya están las áreas cerebrales maduras
Y de ahí, de los 30 a los 40, es el momento en el que además el cerebro quiere como estar constantemente aprendiendo. Esa neurogénesis, esa neuroplasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene el cerebro de irse adaptando, y es por lo que estás como en la plenitud de tu etapa laboral, ¿no? Te encanta, quieres aprender, quieres desarrollar, quieres probar, es una época muy buena. Cuando llega a los 40, todo el mundo habla de crisis de los 40, de crisis nada. Eso es que el cerebro entra en una etapa que se llama de consolidación. ¿Qué significa eso? Que al igual que hasta los 40 el cerebro por sí solo hace esa neuroplasticidad, es decir, va aprendiendo constante, creando rutas constante, a partir de los 40, al consolidarse, el cerebro dice, ¿sabes qué? Que si tú quieres que yo siga mejorando y generando nuevas rutas neuronales, está en ti. A partir de los 40, los únicos responsables de activar nuestro cerebro, de generar nuevas rutas, somos nosotros. O sea, imagínate si es importante hacerlo. Por eso digo que tomemos nota, porque siempre se puede mejorar. Claro, ya hizo mucho el cerebro. Hasta los 40 no hicimos nada, si es que no Hasta hicimos los nada. 40 lo hizo todo solo y Claro. llega un momento a los 40 que ya como entra en consolidación, por eso muchas veces lo llaman la crisis de los 40, porque te se nota raro. O sea, simple y llanamente es una fase en la que hay como mucho cambio en muchos sentidos y no significa que estés peor, pero si con 40 años somos jovencísimos, madre mía, si nos queda 60 años de vida por delante. Pero sí que es verdad que todo lo que es el desarrollo de la red neuronal necesita un estímulo y ese estímulo se lo tienes que dar tú. Entonces, por eso a mí me gusta mucho decir, os puedo dejar más o menos, pero a los 40 no os dejo. A los 40 sí tenéis Claro. que, de 40 a 100, esos 60 años de vuestra vida, iniciarlo. Cuanto antes empieces, mejor, porque ya vas a estar más entrenado. Es como Claro, todo, tal pero cual. bueno, al menos, y mucha gente que nos estará escuchando dice, oye, si yo tengo 60, que ya voy tarde, digo, no, nunca es Claro, tarde, jamás. claro. Cuando esto empieces a hacerlo, más calidad de vida vas a tener y además una de las maravillas de esto es que tú mismo lo notas. Yo te puedo decir de todo. Yo misma practico mi neurofitness en mí. O sea, la gente dice, ¿cómo puedes hacer tantas cosas a la vez? Y es pues porque yo misma entreno, ¿no? Yo siempre digo, no es que no yo te lo vaya a contar, si yo te voy a dar las herramientas, quien lo va a notar eres tú. Tú misma vas a notarlo, tú mismo. Entonces eso es muy bonito, la verdad. Y Cata, si tenés que pensar dentro de todo el método, ¿cuál es una, por ahí, la sugerencia que Sí. dirías de cómo entrenar diariamente al cerebro? Que, Sí, mira, pues es muy, muy bueno, me gusta mucho la pregunta. mm, Siempre pensar que la base de un entrenamiento cerebral es sacar al cerebro de su zona de confort, ¿vale? mm, Donde normalmente están alojadas las neuronas Netflix son en las áreas que nunca queremos utilizar, ya sea porque tenemos manía, porque nos causa frustración, porque las hemos aparcado algunas tareas, porque hemos tenido malas experiencias de chiquitos. Por ejemplo, a mí, el álgebra. Todo lo que tenga que hacer, me dices ahora, ponte a hacer raíces cuadradas, trigonometrías, y digo, ¿cómo? Vamos, me da un jamacuco. Pues ahí yo tengo todas mis Netflix. ¿Por claro, qué? Porque no las uso, porque me frustra. Bueno, pues yo lo que digo es, vamos a darle la oportunidad a aquellas cosas que nunca hemos querido hacer y que no hemos querido aprender, a mirarlas con otros ojos, a seleccionar una de ellas, ¿vale? Imagínate que seleccionamos una. Yo en mi caso no me voy a poner a hacer raíces cuadradas, pero no, sí voy a enfocarme en algo que nunca hago. Por ejemplo, cuando tengo que hacer un cálculo matemático de una suma, una resta, una multiplicación, en vez de tomar el celular y ponerme ahí con la calculadora, que es lo que hacemos todos, digo, no, venga, voy a bolígrafo, papel y me voy a poner a intentar hacerlo, ¿no? Eso ya es un esfuerzo que estoy haciendo con el cerebro. Y luego cambiar completamente los hábitos. Un hábito es algo que tenemos ya metido en nuestra mente de manera involuntaria. Pues me levanto por las mañanas y lo primero que hago es ir al baño, me ducho, me hago un café, tomo la misma ruta para ir al trabajo. Eso es como todo ya marcado. Romper con eso. Hacer cosas a lo largo del día totalmente diferentes. Pues si tomo normalmente un camino ya fijo para ir al trabajo o para darme un paseo, hoy voy a cambiar a uno totalmente diferente. Si nada más levantarme voy a la ducha, pues en vez de ir a la ducha voy a primero hacerme un café hoy. El cerebro de repente dice, wow, ¿por qué me estás sacando de la rutina? ¿Por qué estás cambiándome en la rutina? Y eso es muy bueno porque está haciendo que se estimule. Y luego, siempre que tengamos un pensamiento negativo,
una sensación negativa. Los pensamientos y emociones negativas son las que más consumen. La energía que se consume en una emoción y pensamiento negativo es más del doble de un pensamiento positivo. Entonces, claro, eso hace que nos agotemos. Muchas veces lo que hacemos es despertarnos agotados porque estamos dándole mucho impulso y energía a eso. Entonces, siempre que tengamos esa sensación negativa, paremos un segundo, tomemos aire por la nariz, cerremos los ojos medio segundo, soltemos por la boca y nos decimos a nosotros mismos, todo está bien. Si tú le dices a tu cerebro en ese momento, todo está bien y todo va a estar bien, tu cerebro baja el cortisol, baja la adrenalina, no estás tan nervioso y tenso y lo estimulas. Son pequeños trucos que eso te ayuda muchísimo a tener calidad de vida, que al final es de lo que se trata. Claro, es verdad, el poder de la mente, del Muy cerebro. fuerte. Realmente, a veces uno se preocupa y por ahí esa preocupación que no te dejaba respirar, que empezaste a transpirar, que estabas mal, no pasa nada después. Nada, y Desaparece te el dolor bloquea. Y sobre instantáneo. todo tú piensas que tu cerebro lo que está haciendo es protegerse, porque el cerebro, a ver, es muy primigenio, es lo que se llama el cerebro reptiliano. El cerebro para lo que estuvo creado en los orígenes era para diferenciar entre vida o muerte, para saber si tenías un león delante y te iba a comer o tú tenías una herramienta para poderle atacar. Es decir, o corro yo o voy detrás de él a matarlo. Ya está, porque lo que quiere es mantenerte vivo, pero es eso que esa sensación, el problema es que el cerebro no diferencia si estoy delante de un león o no. Y cuando estamos estresados, nuestro cerebro sufre tanto que piensa que está delante del león. Entonces, ¿qué hace? Empieza a toda la rueda, incrementa mucho tu cortisol, empiezas a retener líquidos, te hinchas mucho más, empiezas a no respirar bien, te empieza el sistema circulatorio de tu corazón, bombea mucho. Claro, el cerebro piensa, es que le va a dar algo y como se va a morir, pues tengo que ayudarle a que no se muera. Es lógico. Claro. Y cuando tú conectas con tu cerebro y dices, todo está bien, el cerebro dice, ¿cómo que todo está bien? Entonces no estoy delante del león. Tú mismo le enseñas a tu cerebro que se calme, que baje el cortisol, que te baje la adrenalina y tú te sientes mejor. Entonces, por eso es tan importante aprender a cuidarlo de una manera adecuada. Y además es que son cosas súper sencillas, muy sencillas, como la que te acabo de contar. Sí, bueno, eso lo voy a poner ya en práctica. Sí, te escuchaba en otra entrevista que habías hecho que decías también la importancia de caminar, porque Mucho. yo eh, corro, me encanta correr, pero a veces, bueno, hace calor, estoy cansada y camino y digo, ay, bueno, no hice nada, como No, hace y muchísimo. Ahora, camino no de paseo, sino de ritmo, porque ten en claro, cuenta que lo que necesitamos es oxigenar. Cuando tú estimulas mucho el sistema cardiovascular, haces que la sangre suba por las carótidas. Y al subir por las carótidas, la sangre lleva oxígeno y nutrientes. Entonces estás irrigando todo el cerebro y eso es muy bueno. Por eso mismo, cuando yo te hablo de la respiración, esto es una oxigenación. El inspirar fuerte, mm, claro, ahí estás impulsando oxígeno a tu cerebro. Por eso oxigenando. tenemos que aprender a puntos de mucho nervio parar y respirar y luego nuestro día a día, como tú haces, pues si puedes correr fenomenal, pero si no, caminas fuerte y eso también nos vale mucho. Qué bueno. ¿Y tenés alguna rutina o algún Sí, ritual, diríamos, que sí, sigas es importante que me además. puedas Mira, compartir? claro que sí, claro que sí. Además, esto es un aprendizaje que si empezáis a tomarlo día a día a partir de ahora, vais a notar un cambio impresionante. Mira, por las mañanas, que más nos sirve para lo que te he dicho antes de cambiar rutinas. Por las mañanas, lo primero que quiero que hagáis al despertaros es abrir la ventana, ¿vale? Para airear, que entre aire, oxígeno nuevo. De ahí nos vamos a hacer una agüita templada, aunque haga calor, da igual, o sea, yo prefiero que sea templada, fría no es nada bueno, ¿vale? Una agüita templada, si te gusta calentita porque tomas infusiones, fenomenal. Le echas medio limón exprimido, el jugo de medio limón y jengibre natural cortadito o ralladito cortadito. Si tenemos problemas de tensión, hay que tener cuidado porque el jengibre tiene que ser en muy poquita cantidad o no ponerlo. Si no tenemos problemas de tensión, entonces está fenomenal. ¿Por qué el jengibre y por qué el limón? El jengibre es uno de los más potentes antiinflamatorios que existen naturales. Como el cerebro, cuando uno está nervioso y estresado se inflama,
Esto va a ayudar a que desde primera hora de la mañana estés mejor, ¿vale? Y el limón es un antioxidante muy importante también y te va a ayudar mucho para la regeneración celular. Entonces eso en ayunas te lo tomas, te tomas tu agüita tranquilamente y haces oxigenación de áreas cerebrales. Cierras la ventana porque ya lo ventilaste bien. Me da igual de la habitación donde vayas a hacer la oxigenación, es donde tienes que ventilar, ¿vale? A ver, si ventilas toda la casa ya sabes que mejor. Mucho Pero en mejor. este caso, claro, en este caso vamos a hablar de la zona donde vas a oxigenar, ¿vale? Te sientas con la espalda recta, puedes tener las piernas cruzadas, apoyadas en el suelo, como tú quieras. Las manos muy cómodamente apoyadas en las piernas porque no las vamos a utilizar. Solo vamos a utilizar el tronco superior, ¿vale? Entonces, ¿qué es una oxigenación? Te voy a explicar la teoría y luego vamos a hacer una para que pruebes. Dale. La teoría significa que yo lo que quiero es que llegue mucho oxígeno al cerebro, de golpe, algo que no está acostumbrado a tener. Por tanto, necesitamos inspirar de manera muy fuerte por la nariz, por eso quiero que previamente hayas bebido agua, porque necesitamos estar muy hidratados, ese agüita que te digo. Tenemos que inspirar muy fuerte por la nariz, fíjate, con la sensación de que te estás llevando todo el oxígeno del cuarto en el que estás, ¿vale? Es una inspiración profunda. Cuando inspiras, se va a elevar el pecho, por lo menos le tienes que mandar la señal del cerebro al cuerpo. Si no se eleva, no pasa nada, ya lo hará. Esto es entrenamiento, ¿vale? Entonces, cuando inspiras, tienes que concentrarte en elevar pecho, diafragma y tripa. Puedes ir poniendo la mano, ¿vale? Cuando expiras, sueltas el aire por la boca, deshinchando la tripa, luego el diafragma y luego el pecho. Me vas a decir, Cata, que a mí esto no se mueve y no lo logro. No pasa nada, porque el cerebro, entrenándolo, va a ir conectando con esos núcleos, ¿vale? Y eso lo hacemos 3 veces todas las mañanas, todas las mañanas. Mira, vamos a probar juntas, ¿vale? Te pones recta. Incluso que si queréis podéis cerrar los ojos porque tenemos como mucha más percepción de cómo entra el oxígeno. Sí, además te relajas muchísimo más, ¿vale? Entonces de ahí... Y saco panza, diríamos. Sí, exacto. Yo te voy a decir cómo. Primero pecho, diafragma y tripa mientras inspiro. Y luego cuando expiro, primero tripa, diafragma y pecho. Si te das cuenta es como un circuito, ¿vale? Pues venga, cierra los ojos y yo te guío. Cierras los ojos tranquilamente. Ahora empiezas prestando atención a tu respiración de una manera muy sencilla. Inspiras normal y así tu mente se va quedando súper relajada y vas centrando toda tu atención en la respiración. Notas cómo tu oxígeno entra y cómo sale, eso es, y vas preparando a tu cuerpo para hacer una respiración un poquito más fuerte. Cuando yo te diga, lo que vamos a hacer es inspirar de manera muy profunda y te voy a ir diciendo lo que tienes que ir hinchando, ¿vale? Entonces te preparas y ahora toma aire muy fuerte por la nariz, inspirando. Eso es, elevas el pecho, el diafragma y la tripa, saca el aire por la boca y deshinchas la tripa, el diafragma y el pecho. Lo vamos a hacer una vez más. Inspiramos, elevamos pecho, diafragma y tripa, expiramos, deshinchamos tripa, diafragma y pecho. Y una última vez, inspiramos fuerte, elevamos pecho, diafragma, tripa, expiramos, deshinchamos tripa, diafragma y pecho. Mantienes los ojos unos segunditos cerrados, respiras de manera natural y cuando estás preparado abres los ojos y notas mucha paz. Notas muchísima calma. ¿Por qué? Porque el cerebro de repente a primera hora de la mañana, que está súper cansado, el cerebro por la noche no descansa. Todo el mundo se piensa que cuando uno duerme, el cerebro también. Y es cuando más trabaja de todo el día. Está en fase REM, con todo lo que es el sueño profundo, con los sueños. Es un momento muy importante porque es un momento que se llama de lavado de áreas cerebrales, que es como lavar la ropa. Pues la fase REM, que es la fase en la que sueñas, es de movimiento ocular, es la fase en la que las neuronas se separan un poquito entre sí y dejan pasar al líquido cefalorraquídeo que viene de la médula espinal
por el tronco del encéfalo y ese líquido cefalorraquídeo se lleva las proteínas nocivas. Por ejemplo, una de ellas es la beta-amiloide, que puede ser una de las causantes del Alzheimer, ¿no? Entonces, esto es muy importante y no entra en fase REM, hay que ayudarla a que entre y que duerma mejor. Entonces tú te levantas por la mañana y tu cerebro está cansado. Si le das esos nutrientes con el agua que te he dicho y luego oxigenas, empiezas el día, el cerebro dice, wow, qué maravilla, estás dándome la alimentación que necesito. No es tanto el desayuno, que eso es el ingrediente en comida, pero mucho antes hay que darle oxígeno, ¿vale? Entonces este es un tip que si lo empezamos a hacer desde ya, vas a notar las diferencias de una manera Me impresionante. cuesta la inspiración, pero debe ser práctica también, ¿no? Como Claro, meditación ¿sabes más por qué te profunda. cuesta? Ahí voy, porque tú no estás acostumbrada. Eso significa que no estás metiendo el oxígeno bien. Por eso necesito que lo hagas todos los días y que te concentres y digas, venga, tengo que elevar pecho, vas poniéndote la mano en el pecho, la mano en el diafragma, que está justo debajo del pecho, la mano en la tripa y luego... Por eso quiero que lo hagas diario, porque tienes que entrenar. Eso significa que tienes toda la musculatura también como muy contracturada y no liberas. Entonces, eso hay que entrenarlo. Hay que entrenar. Qué bárbaro, buenísimo. Lo vamos a hacer para mejorar el cerebro. No, y aparte también para mejorar, también vos debes meditar seguramente, Cata, o Mucho, haces sí. meditaciones. Hago meditaciones, hago ¿Me recomendás? visualizaciones, porque de hecho mucho y de hecho las creo. Por ejemplo, hay una que tengo específica para el sueño REM, hay otras, siempre eso pongo mucho en las redes sociales, pongo muchísimo, aparte de ejercicios de neurofitness diarios, pongo también meditaciones y pequeñas visualizaciones para conectar. Pues hay gente que me dice, yo necesito mejorar mi atención o mi concentración o tengo despistes, pues a través de una visualización con una meditación es magia pura, es una maravilla. Es difícil la meditación, pero Es muy nada, difícil. Yo por eso intento enseñarlo de una manera súper más sencillita. simple. Simplemente Sí, foco en respiración y voy guiando. Siempre lo guío con voz y entonces eso ayuda mucho a la gente, sí, sí. me encantan esas guiadas, son las mejores, sí. Y también los ejercicios que das en tu cuenta de Instagram, que después vamos a poner todos los enlaces, Qué algunos la verdad linda. que son difíciles. Pero ahí está el reto. Porque Claro. cada uno además la interpretación es diferente. A lo mejor a ti hay unos que te parecen súper difíciles y otros muy fáciles y a otra persona los que tú ves fáciles los ve dificilísimos. Entonces eso es como tenemos estructurado nuestro cerebro y eso es lo bonito, que todo el mundo además en una bonita comunidad vaya entrenando, vaya practicando y si no te sale, no pasa nada, a la siguiente te saldrá un poquito mejor. El entrenamiento, por eso hay que ser constante, yo lo pido. 10 minutitos al día, no más, pero con constancia. Claro, Eso es el perfecto. mejor truco que puedo darte para cuidar tu cerebro. Aunque no nos salga, no Aunque desanimarnos y no te continuar. salga, pero lo has intentado, lo estás intentando. Eso ya Claro, es salir de tu zona de confort. Por eso los exacto. pongo de diferentes niveles, más fáciles, más difíciles, más complicados, para que todo el mundo, en función del nivel que tenga, los pueda hacer. Hay gente que me dice, no, no pude, no pasa nada. Bueno, pues no pudiste, el siguiente podrás un poquito mejor. Y por ejemplo, hay personas que no podían y ahora de repente, unos meses más tarde, me dicen, ya lo pude hacer ¡Qué y ya le emoción! salió. Y es tan emocionante, vamos, yo me emociono, me hace tanta Sí, ilusión cuando me mandan esos mensajes diciéndome, Cata, lo conseguí, ya supe. claro. Y Quiere me da decir que el mucha ilusión. cerebro Claro, realmente está te está mejorando. apoyando. Qué Sí, bueno, sí, pero eso Cata. digo que sí, la verdad, me gusta mucho, me hizo mucha ilusión. Cuando me lo dicen Sí, mucho, además, sí. claro, compartir el logro obtenido. Cata, y vos sabés cómo es el nombre de nuestro podcast, que la actitud es muy importante junto con nuestra capacidad y responsabilidad de Me poder encanta. lograr las cosas. ¿Vos considerás que siempre has sido y sos attitudeable? Hombre, absolutamente. Yo soy una creyente, pero vamos, al 200%. Hace muchísimo. Yo creo que la palabra actitud, que se confunde muchas veces con aptitud, y son dos cosas pues, muy diferentes, pero muy importantes. La actitud en la que confrontemos la vida, ¿no? Es decir, todos tenemos días mejores y peores, todos tenemos momentos buenísimos y momentos malos, pero
cómo tú confrontes eso, si ves el vaso medio lleno y no medio vacío, o por lo menos lo intentas, porque yo muchas veces digo, intentemos sonreír aunque no tengamos nada por lo que sonreír, intentemos ver la vida un poquito mejor aunque no haya nada que nos ayude a hacerlo. Porque ya con esa actitud de intentarlo, ya estás haciendo un cambio en ti mismo, ¿no? Entonces es cuestión de que es difícil, no digo que sea fácil, pero que es posible. Claro. Absolutamente. Entonces no puedo comulgar más con vuestro programa. El nombre de vuestro podcast me encanta porque es Qué bueno. 100% lo que yo opino. Es así, sí, y como digo Así siempre, soy, a sonreír, porque ya que lo es la estamos mejor haciendo. medicina. Sí, me encanta, me encanta. Dentro de todas las medicinas bueno, que vos recomendás son todas naturales y Absoluto, asequibles, o sea que uno las puede hacer y absolutamente. no Sí, necesita todo el mundo. buscar Yo quiero que nada todo el mundo extraño. pueda hacer esto. Por eso todos los ejercicios, por eso los pongo en las redes, por eso hago que todo sea accesible, porque no quiero que eso sea una excusa. Hay gente que diga, pues no tengo capacidad económica, no me puedo comprar un libro. Pues no, no importa, yo te lo voy a poner para que tú lo puedas hacer, ¿no? Entonces, Claro, por eso digo, ahí es el querer y es sí, intentarlo. Y el no quedarte con el easy. Oye, ¿y si lo hubiera claro, intentado? ¿Y si? Entonces sí, yo creo que eso es lo más bonito que podemos decir y lugares como el tuyo, que es al final son ventanitas al mundo para que la gente también nos pueda escuchar y pueda aprender un poquito y que vea que las cosas claro. son posibles. Y animar, empezar, porque a veces nada Poco a tarda poco. tanto como aquello que nunca uno empieza. Y no, Exacto. Si ya hoy, yo siempre digo, mira, tú siente que hoy es el primer día del resto de tu vida. Tenemos que vivir el ahora. Yo siempre hablo de mis ahoras. Mis ahoras son momentos en los que conectas contigo, en los que tú dices, el pasado es pasado, el futuro, ¿quién dirá? Pero lo que sí tenemos certeza es de nuestro presente y de nuestro ahora. Vivamos nuestra hora de la mejor manera posible, disfrutemos nuestra hora. Y no te puedes hacer una idea de que un poquito de energía positiva que le pongas a tu ahora hoy, a la gente que nos está escuchando hoy, si hacemos que pongan una pequeña sonrisita, ya es un paso enorme para ir cierto. cada vez mejor, ¿no? Sí, Cata, muchísimas gracias. Un Gracias a placer vosotros. haber Igualmente, querida. conversado. Vamos a poner los enlaces a todas tus redes, a Muchas también para gracias, un comprar tus placer. libros, porque pueden comprarlo versión Claro, en digital. Amazon, sí. Por Claro, ejemplo, todos los de Neurofitness están en Amazon. Solo poner uno al mes, además, pues tiene septiembre, octubre, noviembre y así la gente que quiera tenerlo en soporte papel, pues lo puede tener en papel. también, Así claro, que pero para ahí que, sí, para el que no está por ahí físicamente o es más difícil que llegue, está todo eso es, disponible en línea exacto. también. También en las redes siempre están los ejercicios, pero hay gente, por ejemplo, que me dice que le apetece mucho para hacer un regalo, o es verdad que cuando lo tocas en papel y haces el ejercicio es distinto, entonces también hay esa Claro. posibilidad. Que ¿No hay es verdad eso que para la mente también es bueno escribirlo en muchísimo. papel, no solo en la De hecho, para computadora? mí la escritura a mano es una de las cosas más importantes para estimular el cerebro. El Ah, dejemos a un lado el ordenador, el teléfono, utilicemos mucho más la escritura porque es una técnica de afianzamiento cognitivo. Entonces, sí, por eso yo siempre digo, si puedes tener claro, libros, los libros mucho mejor porque lo vas a hacer a mano. lo escribes ahí. Ujú. Muchísimas gracias, Cata. Gracias a ti, Seguiremos en querida. contacto por las Hombre, redes. para lo que tú quieras y cuando tú quieras, querida. Muchas gracias. A ti, un besazo.